Hola chicos, estudiantes del Liceo Lunita. Vamos a seguir con el segundo tema del día de hoy, el mito y la leyenda. ¿Qué es el mito? El mito son narraciones maravillosas situadas fuera del tiempo histórico y protagonizadas por personajes de carácter divino o heroico. Vamos a ver un mapa mental. Dice que son narraciones maravillosas sobre el origen del universo, sobre el origen de la vida. O sea, nos narra cómo se creó el universo, cómo se creó el hombre o cómo se creó las diferentes eh, fenómenos que hay en el mundo. Cada cultura tiene un mito diferente de estas creaciones. Gira en torno en un personaje, sobrenatural, monstruos, dioses o semidioses, con algunas características que los diferencia de los mortales o héroes. Es decir, que ellos tienen poderes, que aparecen en diferentes lados y que son inmortales. Estos mitos tienen un tiempo muy lejano, no se sabe exactamente cuándo se escribió o cuándo se transmitió estos mitos, cuándo se transmitieron estos mitos, porque su origen no se sabe exactamente cuándo es. Características de los mitos. Todas las características es explicar el origen del mundo, del hombre y fenómenos naturales. Entonces aquí vemos una imagen que están explicando el origen del mundo. Porque mucho de la cultura griega, por ejemplo, tiene su narración de cómo se creó el mundo, cómo Zeus creó el mundo, que era el dios de la cultura griega. Los nórdicos también tienen otra versión o otra narración sobre cómo fue la creación del mundo. Los chicchas también tienen otra narración sobre la creación del mundo y del hombre. Bordar creencias en seres divinos, entonces se creen en los dioses. Entonces, en este caso, aquí en Grecia, en Grecia tenemos a Zeus, a Hades, a Atenea, etcétera. En la cultura nórdica tenemos a Thor, eh, bueno, ahorita no me acuerdo el otro. Tenemos a Thor. Cada cultura tiene sus propios mitos que son el resultado de la búsqueda de una explicación a todo lo que no conocen, desarrollándose con el tiempo. Todo lo que le estaba comentando ahorita, que cada cultura tiene su versión o su narración de cómo se creó el mundo, el hombre o los fenómenos naturales. Los personajes son seres sobrenaturales, monstruos y dioses o semidioses. Entonces aquí tenemos un monstruo de la cultura griega. Clasificación de los mitos según su contenido. Entonces tenemos mitos como cosmogénicos. ¿Qué son los mitos cosmogénicos? Aquellos que relatan el origen del universo y de todas las cosas que son, generalmente contando la historia de criaturas antiguas y primitivas que dieron inicio al tiempo y al mundo. Es decir, los cosmogénicos nos cuentan de cómo se creó, historias de cómo se creó el mundo o el universo, y sus planetas, etcétera. Los teogónicos. Los teogónicos. Aquellos que relatan el nacimiento de los dioses, ya sea a través de la creación misma del mundo o a partir de la derrota de otros dioses más antiguos o de criaturas más primitivas. Entonces los teogónicos son los de dónde se originaron los diferentes dioses. Antropogónicos. Aquellos que relatan el origen de la humanidad,
ya sea como creación de los dioses, como accidente en sus guerras y enfrentamientos, o como parte de fenómenos que dieron origen al mundo o a la vida. Entonces los antropogónicos nos cuentan o nos narran la historia de cómo se creó el hombre o cómo se originó el hombre a partir de las diferentes culturas. Etiológicos, aquellos que narran el origen de cosas o saberes específicos, como ciertas técnicas, ciertas instituciones, prácticas rituales o conocimientos. Cómo se originó las religiones, a partir de qué, la visión política, la formación política, etcétera. Y tenemos los mitos morales, aquellos que explican a través de un relato el origen del bien y del mal. Entonces, el origen de las cosas buenas o las cosas malas, de los valores y los antivalores, como hoy en día los entendemos. Entonces, estas son las 5 clases de mitos más importantes que hay. La leyenda. Entonces, esta es una transmisión oralmente de generación a generación. O sea, son historias que nos contaban nuestros abuelos y seguían contando, contando hasta llegar a nuestros días. Hay muchas leyendas que hemos escuchado a través de nuestros abuelos. Se basa en acontecimientos históricos y la imaginación popular. Entonces son leyendas que pudieron ser ciertas, pero también le meten mucha ficción. Estas leyendas giran en torno a un personaje, quien es el que realiza la acción, el que está en la narración, en un acontecimiento un acontecimiento es lo que ocurrió en un tiempo no muy lejano, en un lugar, o sea, en un sitio específico. Su escritura está en verso y está en prosa. En un tiempo no muy lejano. Es decir, estas son historias, como ya les había comentado, que se fueron narradas de generación tras generación y que no fue tan lejano como el mito. Son historias que nos contaban nuestros abuelos o antepasados, de voz a voz, y que fueron escritas ya en verso o en prosa. Vamos a ver dos ejemplos de leyenda. La leyenda de Robin Hood. Entonces es un personaje que nos cuenta que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Entonces muchos han escuchado esa leyenda que nos comentaban nuestros antepasados, que fue en Inglaterra. Dice, érase una vez un caballero fiel al rey Ricardo Corazón de León, un hombre astuto llamado Robin, que regresó de las cruzadas a su amada ciudad de Nottingham, solo para encontrarse asolada por el malvado rey Juan I y su sheriff, quienes oprimían a los pobres con terribles impuestos y castigos. Robin se refugió en el bosque, desde donde robaba a los ricos para dar dinero a los pobres de la ciudad. En el bosque, Robin encontró a Little John, un hombre que deseaba ser rico. Luego de convencerlo de unirse a su noble causa, Little John se convirtió en su mejor amigo. Es así como un día escucharon que se acercaba el cortejo del real al camino del bosque. El rey Juan I, el sheriff y el consejero His venían a cobrar los impuestos indignados. Robin y Little John se acercaron al carruaje disfrazados de
adivinadoras gitanas. Su futuro joven rey. Nosotras se lo podremos decir, anunciaron. Lo haremos gratis. Juan I no pudo resistirse y tras mucho discutir con His logró su cometido. Fue así como Robin y Little John despojaron al carruaje y a sus ocupantes de todas las riquezas que llevaban consigo y retornaron el dinero a sus respectivos dueños. El rey organizó entonces un torneo de arquería para capturar a Robin. Utilizó como premio a la pobre Lady Marianne, prometida de Robin, quien ganara el torneo obtendría un beso de la joven. Robin no resistió la tentación y acudió disfrazado de mendigo. Compitió contra el sheriff de Nottingham y los demás contendientes, logrando la victoria. Lamentablemente, su disfraz fue descubierto. Quiero su cabeza, ordenó el rey. Es el forajido de Robin Hood. Si le corta la cabeza, cortaré la tuya, amenazó Little John, quien se había disfrazado de duque para proteger a Robin. Tras una batalla muy corta, Robin y Lady Marianne y Little John escaparon, dejando al pueblo muy feliz cantando una canción de burla al rey. Ya en el bosque, Robin superó su nerviosismo y dio la mano de Marian en matrimonio. Ella aceptó y todos empezaron a celebrar. Al ver que el pueblo solo se burlaba de él, Juan I incrementó los impuestos al límite impagables. El malvado sheriff encarceló a todo aquel que no pudiera pagar e incluso robó el dinero de las limosnas de la iglesia, enfureciendo al fraile Tuco, quien lo golpeó y por eso fue llevado a prisión. Juan I condenó a fraile Tuco a muerte por ser un terrible traidor, por golpear al sheriff de la ciudad y por insultar a la corona con tan odiosa canción. Sabía que Robin acudiría en ayuda de su amigo, así que organizó su ejército para capturarlo. Pero Robin no era tonto, era un astuto hombre. Por la noche y antes que ejecutaran al fraile, logró robar del castillo una gran cantidad de dinero, el cual repartió entre los prisioneros antes de liberarlos. Little John se encargó de liberar al fraile Tug, distrayendo al rey y al ejército. Solo el sheriff y sus guardias encontraron a Robin e iniciaron una feroz batalla con él. Pelearon tan arduamente que provocaron un incendio muy grave en el castillo y debieron trasladar su batalla a la torre. Robin no tuvo otra salida más que saltar desde la torre y cayendo al río. Por suerte sobrevivió. Esto provocó la ira de Juan I, quien ya estaba a borde de la locura, pues no había atrapado a Robin y había perdido el castillo que su madre le había legado. Ese mismo día, Ricardo por fin llegó de las cruzadas y encontró todo el desastre que a Juan I y sus seguidores habían provocado. Ordenó que fueran encerrados y así fue como Juan I y el sheriff y His terminaron en prisión. Has hecho un gran trabajo, dijo con voz profunda. Tú y tus amigos han protegido el reino y estoy orgulloso de ustedes. Ese mismo día firmó un decreto real donde perdonaba a la banda de Robin por sus aparentes crímenes. Robin Hood y Lady Marian se casaron en la iglesia de Fraile Tuck a la vista de todos sus amigos. Little John no quería separarse de su amigo, así que siguió a la feliz pareja para vivir cerca de ellos y ayudarlos a cuidar a los niños que tendrían en el futuro. Entonces aquí tenemos una historia de Robin Hood. Pues son muchas historias de diferentes maneras o muchas narraciones que la cuentan de este personaje. Tenemos otra leyenda, el hombre caimán. Había un hombre que le gustaba espiar mientras se bañaban en el río Magdalena. Para pasar inadvertido y verlas discretamente, decidió ir a ver a un brujo, con el objetivo de que le hiciera una pócima para convertirse en caimán, y de esta manera admirar la belleza de las mujeres sin ser descubierto.
Un brujo decidió hacerle dos pócimas, una roja que lo convertía en caimán y la blanca que lo convertía nuevamente en hombre. El hombre salió de donde el brujo y junto con un amigo con quien se desplazó hasta el río, allí tomó la pócima roja y se convirtió en caimán. Su amigo, que sostenía en su mano la pócima blanca, se asombró tanto que dejó caer unas gotas sobre él, convirtiéndolo en mitad hombre y mitad caimán. Desde ese momento las mujeres de la zona dejaron de frecuentar el río por el miedo que les producía el hombre caimán. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de leyenda. Hay otras que es la leyenda de la Llorona, la leyenda del Moján, etcétera. Diferencia entre mitos y leyendas. Las palabras mitos y leyendas en muchas ocasiones se utilizan indistintamente, o sea, a veces la utilizan que son conceptos iguales. Sin embargo, son cosas diferentes. Mientras los mitos son relatos simbólicos que presentan la cosmogonía, que ya dijimos que es cosmogonía, que es el origen del universo, que también el origen de la antropología, el origen del hombre, la teología, el origen de los dioses, o el estudio de los dioses, de una civilización, de una civilización, mientras las leyendas son historias que parten de un elemento concreto de la realidad. Entonces, parte de una historia que fueron contadas de generación tras generación y que fue de la realidad, a pesar que contienen rasgos fantásticos, es decir, que también le meten algo de fantasía y solo tienen significación o función en una localidad específica. Entonces ya saben cuál es la diferencia entre mitos y leyendas. Mito es como el origen, la creación, y las leyendas son historias contadas de generación tras generación. Aquí tenemos que son diferentes. Bueno, vamos a hacer una actividad en una hoja blanca, puede ser una hojita blanca, o en una hoja iris, o en cartulina. Vamos a hacer una historieta sobre alguna de estas dos leyendas que acabo de leer, la de Robin Hood o la del hombre caimán. Mínimo 6 cuadros. Entonces con dibujito, la historieta ya sabes, con los lobos de los diálogos, bien chévere. Contando esa historia de la leyenda de Robin Hood o el hombre caimán. Luego, posteriormente, vamos a hacer la guía número 2 de mito y la leyenda. Entonces, que tengan una feliz tarde y hasta la próxima. Muchas gracias.